Entonces, una serie de 8 charlas o encuentros en los que esperamos como plantear una serie de planos conceptuales que permitan pensar como qué está pasando un poco con la producción artística o desde dónde estamos produciendo arte frente a los problemas o a las situaciones que estamos viviendo actualmente. Si nosotros estamos pensando en la producción del arte desde acá, desde nuestro lugar, digamos específicamente Bogotá, Colombia, Suramérica, o si estamos más bien metidos como en una especie de problema cultural globalizado en el que no hay como particularidades en el arte que se produce desde acá o desde otro lugar, o sea, cómo se entienden esas influencias contextuales en los esfuerzos creativos que se hacen. Y pues la idea es que después de esto, la segunda fase del proyecto, después de las charlas, es una residencia de un mes para 10 proyectos que se escogen a través de convocatoria entre las personas que asistieron a 1, a 2, a 8 charlas. Pues no importa el número de charlas que hayan asistido, lo importante es como haber estado acá en algún momento haciendo parte como de los diálogos que queremos abrir. Entonces, para empezar voy a leerles un poco el marco conceptual de este proyecto, que se llama Arte para el fin de la historia, Aliens, Cripto y Baños Secos. Y digamos que en ese título pues ya están contenidos muchos de los conceptos que nos interesa tratar, y bueno, voy a leer este texto en los que se desarrollan un poco brevemente la idea detrás de esto. Entonces, Arte para el fin de la historia, Aliens, Cripto y Baños Secos es un proyecto transdisciplinar para pensar a través de la participación de muchas voces sobre el momento actual, las diferentes crisis que se vienen sucediendo desde el colapso económico de 2008, y a partir de esas reflexiones producir una serie de obras que serán expuestas en el mismo lugar en el que se producen como conclusión de la iniciativa. En esta plataforma de pensamiento, quienes deseen implicarse pueden experimentar con diferentes grados de participación, desde la audiencia hasta la creación, y el proyecto propone una serie de actividades a lo largo de 13 semanas en las que estaremos pasando de la reflexión, el momento de las charlas, a la producción, el momento de la residencia y la exposición, que es como una exposición de 2 semanas que se hará al final de la residencia para mostrar los resultados. Este proyecto responde a la necesidad de abrir las prácticas artísticas a las miradas de diferentes públicos, desde su concepción, pasando por su desarrollo, realización y muestra. Queremos permear y volver porosas las fronteras entre estos momentos de investigación y creación, produciendo un espacio de encuentros y especulaciones que posibilite la emergencia de múltiples colaboraciones y diálogos entre artistas y pensadores provenientes de diferentes disciplinas por un lado, y a su vez que esta emergencia se expanda a los espectadores y público. Entonces, la idea es que durante este tiempo de encuentros y de residencia, pues que son los 2 momentos como activos del proyecto, porque la exposición pues es bastante inactiva, la idea es que tanto pues que haya como una variedad de públicos, como tanto público experto en las artes como público no experto y expertos en otras áreas, y que a partir de ese encuentro pues se logre entrar como en diálogos que terminen en algo productivo diferente a lo que estamos acostumbrados un poco en el ambiente artístico de Bogotá, que suele ser bastante endogámico, ¿no? Y pues también como la importancia de pensar en que haya una manera de producir arte en la que los espectadores a quien el arte va dirigido puedan estar implicados de manera activa desde que empieza como la concepción de la idea y
cuando pasa la producción del objeto, etc. Entonces, durante la residencia, digamos que este espacio estará abierto para que la gente pueda venir y hablar con las personas que están produciendo acá. Digamos que es una residencia abierta al público. El fin de la historia, entonces, que es como la primera parte del título del proyecto, de Arte para el fin de la historia, es un concepto filosófico utilizado para describir un momento en el que la humanidad llegaría a un estadio de su desarrollo social en el cual no se darían más cambios fuertes a nivel económico, social, o de la relación entre los estados, de la relación entre los individuos, etc. El concepto fue desarrollado primero por Hegel, argumentando que la historia tiene un punto final en donde emerge un estado político justo y perfecto. Y pues Hegel llegó a esta conclusión inspirado por los ideales de la Revolución Francesa de igualdad y libertad, y también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como que en ese momento Hegel estaba súper esperanzado, dijo, no, pues marica, los humanos hemos llegado a una cosa divina, la verga, todos iguales, todos libres, qué bello. Viene el fin de la historia, ¿no? Y después Marx retoma este concepto para proponer que la sociedad comunista global sería como esta culminación de la historia en una sociedad perfecta en la que todo es bello, todos somos felices, todos trabajamos por el bien común, no hay propiedad privada, etc. Y pues esta concepción del fin de la historia pues está muy ligada a pues este pensamiento del siglo XVIII del progreso, como esta idea de que nosotros vamos en una línea para adelante, ¿no? Como firmes hacia adelante, y que pues ese progreso pues concluiría en una especie de una coronación de la narrativa histórica occidental, ¿no? Este concepto, aunque lo usaron estos dos pensadores que pues son bien famosos, tomó una popularidad real en el campo de la teoría crítica, sobre todo después de la publicación en los 90s de un libro de Francis Fukuyama que se llamaba justamente El fin de la historia y el último hombre. Y en ese momento Fukuyama, que es un pensador gringo y que escribió este libro, digamos, contratado por el gobierno de los Estados Unidos, fue una comisión del Estado estadounidense, y él proponía que el triunfo de la democracia liberal y la economía de mercado como modelos ideales de organización política y gobernanza marca el fin de la historia. Pues por supuesto esta teoría se ha visto enfrentada a sus grandes falencias desde entonces, con el reforzamiento por un lado de los populismos, de los movimientos identitarios y con el retroceso del modelo democrático en diferentes partes del mundo. También pues, se ha visto que, digamos, este modelo democrático estadounidense, pues el modelo estadounidense democrático, ha desencadenado una serie de hechos violentos, por un lado intervenciones paraestatales, digamos, en Latinoamérica, por otro lado guerras en el Medio Oriente, pues que demuestran que este supuesto fin de la historia que vende como esta narrativa neoliberal, pues realmente pues no pasa por una cosa en el que haya como un bienestar social real, ¿no? Es decir, si hay que imponer el fin de la historia por la violencia, pues ¿cuál es el punto de esa idea, no? Sin embargo, la idea del perfeccionamiento del capitalismo en el modelo liberal y neoliberal sigue estando a la delantera en términos de la gobernanza global, ¿no? Pues, inclusive pues, gobiernos de izquierda latinoamericanos como el que se supone tenemos hoy en día acá en Colombia, plantean que el socialismo se alcanza por medios capitalistas, digamos. O sea, no hay una manera como de desprenderse un poco de esta idea como del capitalismo como sistema en el que pues, la libertad del individuo prima, y porque la libertad del individuo prima, entonces se supone que todos vamos a ser felices y nos vamos a realizar en nuestro fuero interno e individual, ¿no? Entonces, con este proyecto que proponemos, queremos problematizar desde las prácticas artísticas este concepto
que trunca las posibilidades de la imaginación al erigirse en las mentes como triunfo de la razón y de la narrativa de la humanidad como esencialmente capitalista y liberal. Las prácticas artísticas tienen una licencia excepcional en la transdisciplinaridad, porque pueden acercarse a diferentes tipos de conocimiento de manera no experta, siempre experimentando, y tienen la posibilidad de plantear hipótesis arriesgadas o tal vez inocentes que permiten la dilucidación de nuevos mundos posibles, nuevas maneras de estar juntos, nuevas formas de acercarse a los presupuestos adquiridos. Esto quiere decir que pues, uno como artista, digamos que es un área de la academia, pues si se piensa desde la academia, en la que pues hay mucho más espacio para la experimentación que, por ejemplo, en las ciencias o en la filosofía o en las ciencias sociales, donde pues las hipótesis tienen que ser como comprobables por un método científico, ¿no? Entonces, las artes pueden coger y decir, queremos hoy coger este concepto matemático o quiero hoy trabajar con la física cuántica para exponer un número de hipótesis, crear un artefacto que además tiene unos puntos de entrada semióticos múltiples, o sea, no trabajamos necesariamente con el lenguaje escrito ni con fórmulas matemáticas. Digamos que esa es una libertad de las artes y del hacer artístico que es muy valiosa porque de verdad le permite a uno cagarla, o sea, como hacer una cosa y equivocarse y está bien, pero en esa equivocación y en esa inocencia que se menciona acá, pues hay un enorme potencial de que emerjan nuevos imaginarios para enfrentarnos como a esta trancón psíquico que tenemos por este concepto del fin de la historia, que aunque no sea algo que nosotros tengamos como completamente integrado o que sepamos de qué está hablando el fin de la historia, de todas maneras estamos metidos en una realidad global que se rige por esta idea. Entonces, queremos entender el concepto del fin de la historia no como el triunfo de la tradición positivista que cree ciegamente en el progreso, sino como un anuncio de un apocalipsis de la imaginación. O sea, el fin de la historia entendido no como un concepto positivo, sino como un problema muy grave para la imaginación humana. Y esta imaginación pensamos que es absolutamente necesaria para enfrentar las sucesivas crisis en las que nos encontramos y que solo se anuncian como cada vez más retadoras. Entonces, Arte para el fin de la historia, Aliens, Cripto y Baños Secos pretende crear un campo de cultivo para ficciones especulativas de diferentes materialidades que nos permitan dar pequeños saltos cuánticos entre ruinas escondidas, ya que estamos en una ruina, ¿no? Y si no logramos cambiar el mundo, que pues obviamente es lo más posible es que no logremos cambiar el mundo, por lo menos lograremos liberarnos parcialmente de yugos ideológicos y de fatalidades impuestas desde el afuera. Y también esperamos que en el intento creemos nuevas redes, pues a través de las personas que puedan asistir, que nos acompañen, que quieran hacer parte como de estos 3 meses intensivos de pensamiento. Entonces, Gabriel va como a contar un poco el cronograma de las cosas. Bueno, entonces, como yo estoy aquí como haciendo 1000 cosas al tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, como María Adelaida les había contado, tenemos un primer bloque que son 8 sesiones que comienzan hoy, van a ser todos los lunes y los miércoles. Aparentemente en este vamos horario. A ver. Vamos a ver. Y las sesiones, digamos, lo que intentan hacer es pues, crear esos planos conceptuales, desarrollar esos planos conceptuales sobre los que vamos a trabajar. Y hemos seleccionado acá, para cada sesión una serie de 2 invitados que vienen de diferentes mundos de la creación. Algunos son artistas, tenemos filósofos, diseñadores, hay gente de muchas profesiones, que eso nos va a permitir pues, tener una visión bastante amplia de los temas que vamos a tratar. Entonces, la primera sesión es hoy, con el fin, la crisis y lo posible. El miércoles tendremos la crisis del concepto, que tendremos a
Rafael Díaz y Federico Nieto. La semana entrante tendremos la crisis de la educación en las artes, ahí está Luisa Roa y Mario Paso. Seguimos con la crisis de la economía, y el mercado del arte. Aquí tenemos a Andrés Fresneda y a Luis Mayorga. Después, ecología y esoterismo. Aquí está Zoitza Noriega y Álvaro Robledo. Continuamos con ciencia ficción y narrativas especulativas, que aquí vamos a tener a Carlos Bonil y Mauricio Loza. Después, adaptaciones del cuerpo, que aquí es Nadia Granados y Nicolás Agustín Rivero. Agustín Nicolás Rivero. Y terminamos en los encuentros con fluidos con dos personas, con Elena Sánchez y con Demonia Yeguasa. Entonces, luego de esta parte de las sesiones académicas, haremos el llamado a la convocatoria. Como les decía María Adelaida, todas las personas que participen de estos encuentros pueden enviar un proyecto. Vamos a seleccionar 10 proyectos para tener la residencia de creación acá en este espacio. Cada proyecto va a recibir una bolsa de trabajo y pues va a poder contar pues con el espacio, con nuestro acompañamiento y también con el acompañamiento de una visita de cada una de las personas que dictó una de las charlas que participó en los encuentros académicos. Entonces, el 2 de octubre publicaremos esa convocatoria. Es una convocatoria súper rápida. Del 5 al 10 recibiremos propuestas y publicaremos resultados el 12 de octubre para comenzar a trabajar en la residencia el 15 de octubre. Entonces, la residencia va a funcionar acá. El espacio va a estar abierto de martes a sábado. Y hay una cosa que es muy importante para nosotros, y es que durante la residencia, todos los días que estemos trabajando acá, va a haber un almuerzo que es de obligatoria asistencia para quienes sean seleccionados, ¿no? Pensamos que ese es un momento muy importante pues, para poder reunirnos todas las personas que estamos trabajando y poder compartir, y además pues, comenzar a hablar de los proyectos y hacer pues, crecer las ideas que se están desarrollando acá. Paralelo a la residencia, tendremos 4 proyecciones que serán en las tardes, noches, una proyección semanal durante el mes, y la residencia pues terminará con una charla en la que hablaremos un poco del proceso y abriremos la exposición de los resultados, que durará 2 semanas, que inauguraremos el 16 de noviembre y irá hasta el 30 de noviembre, donde tendremos un conversatorio de cierre, donde recogeremos todas las experiencias del proyecto desde todo lo que vaya a pasar durante estos 3 meses que estaremos trabajando acá. Exacto, entonces pues digamos que esto es... pues no sabemos qué va a pasar, eso es realmente incierto. Lo único que tenemos muy claro es que pues, las etapas del proyecto, sabemos, como les acabamos de compartir, quiénes son las personas que van a estar a cargo de estas charlas. Estas charlas, pues como ya van a experimentar en esta primera, tienen una parte así teórica de introducción a los conceptos y una parte práctica donde se propone un ejercicio para que hagamos entre todos o individualmente. Y digamos que este proyecto es una apuesta por muchas cosas, tiene muchas preguntas, esperamos llegar a un par de respuestas. Pero es sobre todo una propuesta pedagógica experimental, digamos. Esto como que realmente es una escuelita. Creo que faltó un poco presentarnos. Creo que es un buen momento de la mitad de la charla para hacerlo. Nosotros somos LSZ, Paulo Licona, María Adelaida Samper y yo soy Gabriel Sea.
desde hace varios años nos juntó la vida y la amistad y comenzamos a trabajar juntos en varias cosas. Una de las cosas que nos interesa a los tres es la pedagogía artística. Y hemos hecho en este tiempo pues 3 veces hemos hecho la curaduría de Articularte, la sección pedagógica de la Feria de Arte de Bogotá. Y lo que hemos producido para, pues como núcleo, digamos, de nuestra forma de hacer, es que nos interesa hacer espacios que son altamente interactivos, donde las personas, los visitantes, interactúan con situaciones que nosotros creamos, en donde se problematizan pues, situaciones que nos interesan pues, marcar del medio artístico, de la producción artística, y pues en un poco, digamos, como en ese caos y en esa interacción comienzan a suceder, a emerger pues cosas interesantes sobre los temas pues, específicos de cada proyecto. Exacto. ¿Tú quieres terminar en algo ahora? Nada, pues otra vez bienvenidos. Igual, pues como lo han dicho, pues realmente esto pues ha sido un experimento desde pues la casa misma, digamos, como que ha sido una escuela, o está siendo, perdón, armada además como muy a retazos, que creo que es algo también importante pues en relación a lo que será pues todo este proyecto, porque pues ya empezando por esta misma estructura, esto ya propone pues un montón como de experiencias o de situaciones que pues no pasarían en una escuela. Entonces eso me parece pues digamos que de entrada y un poco como pensamos pues cosas entre aliens, cripto y baños secos, pues también devienen, creo yo, como estaba diciendo Gabriel, de las experiencias que ya hemos tenido anteriormente en Arbo, y creo que muchas pues terminaron revolcadas acá. Una de ellas pues justamente fue ese Arbo como de pensar primero en un banco, en cómo se mueve el arte, en cuál es el problema del comercio, pues que digamos luego se repitió como pensando en un futuro posible, que podría digamos medio alucir a los aliens, y el tercero que fue como el paisaje, que pues yo haciendo de hecho asociaciones hoy me di cuenta que realmente como que todo el proceso que hemos llevado juntos un poco aquí se va a materializar en una escuela mucho más abierta, mucho más, digamos, muchísimo más experimental, sin menos, digamos, ataduras como podría tener Arbo. El hecho de que pues haya una residencia, y como pues Gabriel también lo dijo, que es como creo que lo más importante, y pues va a ser la comunión entre todos, igual pues que las charlas, porque pues hay muchas cosas que obvio, digamos, hablan como del tema, creo yo, pero lo chévere es como tener las visiones de pues de todas estas gentes que vienen como de ramos absolutamente pues distintos, dispares. Digamos que las parejas no se escogieron porque sean amigos, sino pues como que un pensamiento un poquito más allá. Es probable que casi ni se conozcan algunos. Pero la mayoría no se conoce. O no se distingan, pues. Pero digamos que eso pues ese es como el plan que va a suceder acá. Hay algo pues que también me parece clave, y es que se van a cruzar cosas. Durante las charlas pues la casa va a estar cambiando también todo el tiempo. Digamos que diseñamos todo un mobiliario y cosas que pues ya verán, pero que realmente pues hacen que la casa sea como habitable, y va a haber como un evento durante Arbo, lo que quiere decir que es probable que vayan viendo como una serie de intervenciones al tiempo que estamos en las charlas, que eso pues también pone como en otra situación la misma cosa. Hay una parte y pues que va como en las residencias y eso. Para los que no saben, el baño queda atrás,
Hay otra puerta que es, pues, digamos, la bodega. Hay cafecito cuando quieran, que está atrás y es autoservicio. Hay agüita, agua de panela. Y ya, pues nada. Bueno, entonces, la idea ahora es que vamos a hacer como un repaso, un sobrevuelo por los otros tres elementos del nombre de este proyecto, es decir, Aliens, Cripto y Baños Secos, que son tres especies de arquetipos o de símbolos que hablan de algunas ideas radicales que ha habido, digamos, en los últimos años. Entonces, uy, perdón, casi daño el micrófono. Entonces, los baños secos, que es de lo que yo voy a hablar. ¿Todos saben qué es un baño seco? ¿Están familiarizados con el baño seco? ¿Todo el mundo sabe? ¿No? Bueno, entonces los baños secos son una idea que se ha implementado en muchas partes, en las que pues no se usa un inodoro con descarga de agua, sino que se usa, bueno, hoy en día los baños secos por lo general tienen como el bizcocho del inodoro, pero eso no empezó así, digamos que eso es algo de lo que voy a hablar. El baño seco es un recipiente con un asiento en el que uno se sienta a hacer lo que tiene que hacer, y eso cae por lo general en aserrín, el popó y el pipí caen en el aserrín, y hay diferentes cosas que hacer con eso. Pero la idea es que pues el aserrín hace que los olores no se repandan por todas partes, eso como que se entierra, y pues no se usa agua limpia en la idea de ir al baño, en esa cosa cotidiana que hacemos todos los días y que en realidad gasta una cantidad de agua limpia muy estúpida, o sea, es muy estúpido. Digamos que ¿qué se hace después? Y eso es como una de las cosas que son un poco revolucionarias, digamos. Entonces, con lo que cae en el aserrín, con esa mezcla de desechos humanos y aserrín, se han hecho varias cosas. Hay sistemas que simplemente cogen y van y lo entierran en algún lugar, que ha sido como lo más común. En algunos lugares hay como ya una organización muy hecha de camiones que recogen el aserrín periódicamente y van y lo llevan como a una especie de relleno sanitario donde lo entierran, pero hay unas personas que están empezando a hacer compost, como un compost muy rico y bien hecho con los desechos de los baños secos. Entonces, digamos que el más evolucionado de esos sistemas se llama Baños Secos Terra Preta. Y hay... Uy, un palo se cayó. Hay como 3 o 4 investigaciones como ya muy serias y desarrolladas sobre esto. Entonces, la idea es, la terra preta es el nombre que se le da al compost que producen las comunidades amazónicas, principalmente en Ecuador, pues que es una manera de compostar los desechos y la tierra usando carbón. Entonces, en estos sistemas de terra preta de baños secos, se divide, o sea, se tiene un sistema en el inodoro que tiene un huequito para el pipí y otro para el popó. Entonces se dividen los dos desechos. La orina se fermenta con lactobacilos. Y los desechos sólidos se mezclan con carbón recolectado de hornos para ahumar. O sea, entonces
digamos que uno de los investigadores que ha desarrollado esto, desarrolló también un horno especial para cocinar sus alimentos y ese horno produce un carbón similar al carbón activado y entonces los desechos sólidos se mezclan con ese carbón. Entonces, pues de la misma manera que produce esos alimentos en el horno produce el carbón, él produce la caca, el carbón y la caca se unen y la unión después de estas dos cosas, pues acá lo estoy diciendo súper rápido, es como más complejo, pero esto crea este supercompost, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, aparte de que es como un proyecto ecológico importante que enfrenta una de las crisis graves por las que atravesamos, que es la crisis ecológica y que propone una solución para pues, el desperdicio de agua y el hecho de hacer algo con los desechos de nuestro propio cuerpo. Esto es también como un salto estético muy salvaje, porque pues dentro de nuestra, digamos, civilización occidental europeizada, tenemos un gran rechazo por todo lo que sale de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, el pipí que asco, el popó que seo, las uñas tenaz, los cadáveres fatal, todo mal. O sea, el cuerpo es un desastre, nosotros somos como unas especies de nubecitas conceptuales que no cagamos. Entonces, la idea de los baños secos y sobre todo como un baño seco así que realmente con tus propios desechos creas la tierra que cultiva los alimentos y los mismos alimentos crean el carbón, o sea, cocinar los alimentos crea el carbón para que después lo mezcles con tu caca, etcétera. Entonces, eso realmente es un cambio de paradigma estético muy importante, ¿no? Y entonces, eso me lleva a decir que los baños secos nos sirven en este proyecto, entre otras cosas, pues, además de que es una gran idea, son como un arquetipo para pensar la revolución. Porque pues cuando uno piensa en la revolución, siempre está muy metido en esta idea de que la revolución es como algún evento violento, por lo general, que crea un cambio político, ¿no? Lo tenemos muy asociado a lo político. Y eso hace que uno olvide fácilmente que la revolución es sobre todo un problema estético, antes que político. Entonces voy a dar un ejemplo de por qué podemos decir que eso es así. Digamos, uno de los momentos revolucionarios que tenemos más presentes nosotros hoy en día es la revolución cultural de los 60s. ¿Sí o qué? Que ahí se cambiaron muchas cosas, es como uno de los momentos en los que el papel de la mujer ha realmente evolucionado más en los últimos tiempos y fue realmente masiva y fue realmente masiva por un tema de la estética. Porque en el momento en el que los hippies, digamos, o los estudiantes empiezan a cambiar la moda, los hombres a usar el pelo largo de manera masiva, a empezar a introducir como toda esta psicodelia, pues que creada sobre todo por el consumo de LSD, eso se masifica y es ese cambio estético el que hizo que esa revolución cultural se volviera realmente grande e importante y que tuviera como unas consecuencias sociales bastante fuertes. Entonces, cuando pensamos la revolución es como siempre muy importante entender el papel que la estética juega en la revolución y entonces por eso a mí los baños secos y la estética pues controversial, digamos, o retadora del baño seco me parece que es como un lugar muy
digamos, rico, lleno de nutrientes, como el compost, para pensar en el tema de la revolución. Pero la revolución es un poco problemática. Y digamos que cuando uno piensa como en la utopía, quiere pensar en la revolución. O sea, yo, que ya casi voy a cumplir 40 años, sigo pensando que quiero la revolución, a pesar de que sé que es la maldita cagada. Entonces, ¿por qué es la cagada la revolución? Entonces, digamos que últimamente, y con este proyecto y como con el desarrollo de estas charlas, he estado revisando mucho las definiciones en el diccionario, como que estoy tratando de volver realmente como al significado de las palabras, ¿no? Muy precisamente. Entonces, por ejemplo, la primera definición de revolución es que es el movimiento orbital periódico de un cuerpo celeste, en particular de un planeta o un satélite, alrededor de una masa de mayor importancia, ¿no? Entonces, digamos que acá hay algo muy importante, trascendente, súper esencial, denso, y la revolución es simplemente darle la vuelta a esta cosa redensa, ¿no? Esa es una definición de la revolución. La segunda definición es el movimiento de un objeto, de un eje, y ese movimiento lo lleva periódicamente al mismo punto. Entonces, la revolución empieza aquí y termina acá. Entonces, eso es obviamente problemático, ¿no? Ve, este no escribe. Entonces, es problemático que la revolución tenga esta masa central, inamovible, y después este punto al que siempre volvemos, ¿no? Entonces, la revolución, digamos, política, como entendida en términos políticos, lo que siempre ha buscado es que los que están abajo lleguen arriba y que los que están arriba lleguen abajo. Pero muchas veces, cuando los que están abajo llegan arriba, retoman los comportamientos de los que estaban arriba y no se piensa en cómo se cambia el círculo o cómo podemos abolir la masa central alrededor de la cual estamos girando. Entonces, por eso la revolución es la maldita cagada y es muy importante que tratemos de encontrar otra palabra para hablar de lo que queremos hacer en términos de cambio, de cómo queremos cambiar, y también es muy importante que pensemos siempre en cómo se cambia el círculo. Y entonces ahí vuelvo a los baños secos, de pronto como deshaciéndonos del asco que tenemos de nuestro propio cuerpo y como aceptándonos de otra manera nuestra corporalidad y volviendo a que nuestros desechos, nosotros mismos podemos producir compost, o sea, que mis bacterias y las bacterias del suelo se pueden comunicar para producir alimentos y mejorar como el estado de salud del planeta, pues ahí puedo pensar cómo cambio este círculo tan gonorrea del que no hemos podido salir, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos que pues estuve como para preparar esta charla leyendo varias cosas. No les voy a contar todas las cosas que leí escuchando vainas. Y una de las cosas que me llamó la atención particularmente era un señor como hablando de las panteras negras, de los Black Panthers, que bueno, que tenían como este lema que es libertad por cualquier medio necesario, ¿no? Eso era como el lema de las panteras negras. ¿Libertad de qué, no? Pues de la opresión racista del hombre blanco estadounidense. Pero digamos que en esa idea de libertad por cualquier medio necesario hay una falencia teórica que es el problema de la libertad, ¿no? Ese es otro problema que está acá, como que tenemos un poco que tratar. Porque la libertad está por lo general ligada a la idea del individuo y del libre desarrollo del individuo. Y esta idea del individuo es la que permitió
que el neoliberalismo haya tenido tanto éxito, ¿no? Y bueno, voy a volver a las Panteras Negras porque hay otra cosa de ellos, pero el neoliberalismo cooptó estas ideas de la revolución y del individuo para crear un lugar de competencia absoluta entre nosotros. Y mientras estemos en esa competencia individual, pues va a ser muy complicado cambiar el círculo, y además tiene un efecto realmente muy negativo en el sistema neoliberal combinado con el individuo, y es que porque en el sistema neoliberal lo más importante es los mercados. Los mercados y ¿cómo se llama eso? El emprendimiento, la innovación del emprendimiento. Y eso hace que el individuo tenga encima una presión muy salvaje, porque si lo único que importa es el mercado y el emprendimiento y la innovación, entonces el individuo se tiene que volver un bien de mercado para poder existir en la sociedad, ¿no? O sea, es como una matemática re fácil. Pero el problema es que todas estas ideas que que tenemos como idiomáticamente para hablar de otros posibles, todas esas palabras se las tragó el neoliberalismo y produjo como este estado de cosas. Entonces, este círculo hoy en día está demasiado mezclado, o sea, como completamente entrelazado con una sociedad neoliberal del libre mercado. Entonces, esa es como una de las cosas que tenemos que buscar, como superar, qué palabras usar, qué conceptos podemos inventarnos para hablar del cambio desde otro lugar, como cuáles son las palabras del baño seco, más o menos, ¿no? Y bueno, y volviendo a las Panteras Negras, de libertad a cualquier costo, digamos que ese es un grupo que logró la popularidad que logró a punta de afectos, o sea, porque ellos lo que hicieron fue empezar a brindarle a su población cercana, la población negra de los barrios oprimidos en urbes estadounidenses, cocinas populares, servicios médicos gratuitos de grassroots, y eso fue lo que permitió, digamos, que las Panteras Negras llegaran a ser un partido político, ¿no? Entonces eso es como algo importante, pues como para pensar en la idea del afecto, el afecto como respuesta a toda esta bondad, ¿no? El afecto puede ser lo que rompa con la idea de la competencia, con la idea del individuo como bien de mercado, y el afecto es algo que a nosotros, pues porque como les decía, como la idea es también como pensar nosotros desde acá, desde Colombia, desde nuestra, digamos, identidad mestiza, cómo nos movemos dentro de unos estándares globalizados del pensamiento. Entonces, el afecto es tal vez lo que puede definir por qué al sur global se dice sur global, ¿no? Digamos que, porque no es, obviamente, pues mucho del sur global queda en el sur, pero no todo queda en el sur, entonces no es que sea como un apelativo geográfico, digamos que es un apelativo que reemplazó a lo que se le decía el tercer mundo, y el tercer mundo se le llamó a los países que durante la Guerra Fría, durante como este problema imperial, dos grandes bloques imperiales, el tercer mundo eran los países que no estaban ni con el uno ni con el otro, los que no tomaron una posición.
y no tomaron una posición porque no teníamos un afecto involucrado ahí, o sea, estábamos igual jodidos. Estuviera Estados Unidos de primeras o la Unión Soviética de primeras, eso no iba a cambiar el hecho de que estuviéramos menos industrializados, de que nuestros recursos estuvieran siendo explotados o por el uno o por el otro. Entonces, hubo un bloque de países que no tomó partido durante la Guerra Fría y fue China el que dijo como, esos son los países del tercer mundo. Entonces, eso ya deja de usarse, se usa ahora el sur global, y yo creo que sinceramente lo único que nos une al sur global es un problema de afecto, no porque nos queramos los unos a los otros, sino por el afecto que tuvo la experiencia colonial en una serie de subjetividades. Y ya, eso era todo lo que les quería decir en el día de hoy. Bueno, ahora vamos a continuar con el cripto. Y esta parte es una lectura de un guión. Cripto se manifiesta. Nosotras no creemos en cripto. Tenemos serias dudas sobre las blockchain. Nosotras no somos criptobros, criptosis o cualquier otro familiar de los que cree ciegamente en estos etéreos mercados. Nosotras no esperamos que el bull ataque con sus cuernos impulsando algo artificial hacia arriba, o que el bear derrumbe lo que el toro ha subido. Ni esperamos que el invierno termine. Nosotras no seguimos ballenas. Nosotras no creemos en la especulación para acumular. Nosotras no creemos en BTC, ETH, LTC, SOL, DOT, ADA y en todas sus hermanas con las que comparten combinaciones absurdas de 3 letras en mayúsculas. Nosotras no estamos pendientes del comportamiento de las velas verdes y rojas. Tal vez el único mercado que nos gustaba ver en la pantalla era Walter. Nos gustan las velas verdes que abren caminos y las rojas que atraen el amor. Nosotras no somos evangelizadoras. Si en algo creemos firmemente, es en los aliens. Todas las personas que formamos diversas comunidades, que mutan en el tiempo, que se relacionan entre ellas, creando nuevas comunidades, interdependientes. Creemos en la necesidad de establecer redes de intercambio sólidas, resilientes a los continuos ataques, fractalizadores del turbocapital. Creemos en la necesidad de estar juntas para crear y crecer. También creemos que hay que ser preppers, pero no de la manera como lo hacen los gatos gordos que construyen entornos cerrados para ellos, alejados de los aliens, preparándose para la guerra. Nosotras creemos en el poder de juntarnos para hacerle frente al legado del capitalismo industrial, de la hiperproducción y de la estupidez humana. Nosotras creemos que construir baños secos y otros dispositivos nos ayudará en un futuro cercano. Debemos crear herramientas para soportar la crisis. La herencia que recibimos ya no la podemos cambiar. Debemos crear redes de confianza entre todas. Hemos escuchado el llamado a los proletarios que nos llega desde el tiempo pasado. Unidos. Lo hemos intentado. Pareciera haber funcionado, pero fracasamos y sin embargo acá estamos intentándolo otra vez. Una vela verde. Les aliens y baños secos hacen sentido. ¿Pero qué hace cripto acá? Tal vez algo que nos interesa de cripto es su actitud, que ha estado presente muchas veces en la historia de la humanidad y se ha manifestado de diferentes maneras. Hoy son redes de computadores que almacenan las transacciones realizadas por los usuarios y llevan las cuentas de las carteras de todas las personas que participan en la red. En otros momentos han sido elementos mucho más tangibles: cacao, plata, oro, papeles, cuadernos con anotaciones. En última instancia, cripto puede ser la entrada a pensar en el dinero.
Hoy creemos ciegamente en papeles y redondeles metálicos para comprar y vender cosas. Tenemos fe en ellos porque esos elementos fueron impresos y acuñados por un gobierno que controla la cantidad de circulante en la calle y regula su uso. Pero no dejan de ser papeles y trozos de metal. El gobierno dice que tienen valor, porque entre otras cosas nos permiten pagar impuestos, y nosotros creemos ciegamente. El papel reemplazó al oro inicialmente por conveniencia. Es más portable tener una hoja de papel que 200 gramos de oro en la cartera. La hoja se convirtió en un IOU, un yo te debo, un pagaré, que circulaba entre redes de banqueros. De esta manera, el oro se movía entre personas sin desplazarse físicamente. Hoy no tenemos oro detrás de nuestros papeles, únicamente un mandato. El gobierno dice que el papel tiene un valor y hacemos caso de ello sin dudarlo. Nuestra cartera está llena de órdenes, monedas fiat. Cripto no es más que una promesa compartida por un grupo de entusiastas, una comunidad que cree que los bytes custodiados por complejos sistemas de criptografía poseen valor de cambio. Yo los puedo dar como pago por servicios y productos a quienes estén dispuestos a recibirlos. Alrededor de esto hay complejas capas técnicas que permiten que las transacciones sucedan, se registren y que en últimas la sábana de Excel compartida esté actualizada para que todo el mundo la pueda ver y auditar. Nada queda oculto. No hay un banco o un computador central. Toda la información está distribuida en la red. A cripto le satanizamos, pero somos felices con Nequi, DaviPlata, PayPal, Wise y sus amigos. En estos sistemas movemos bytes de una cuenta a otra. Cada byte es una ficha similar a la de los casinos, desarrollada y custodiada por un banco internamente. Internamente funcionan como los yo te debo. Nosotros le entregamos nuestros pesos, dólares o en general cualquier moneda fiat, y en cambio ellos nos entregan un grupo de sus propias fichas digitales que representan el dinero entregado. Estas fichas las podemos mover entre carteras del mismo banco o entregarlas a otros bancos que las reciban. De esta manera, nuestros billetes y monedas se mueven por el espacio y el tiempo, sin hacerlo físicamente. Dudamos de un sistema transparente que nos permite seguir las transacciones en el que podemos ver dónde están las monedas. Pero creemos sin dudarlo en un sistema cerrado, una caja negra. Nos es más sencillo creer en lo centralizado que nos da más confianza, pero en últimas pagar escaneando un código de QR no es más que mover un byte de una cartera a otra. ¿Por qué nos cuesta entonces creer en cripto? Tal vez nos cueste creer en cripto porque parece un asunto de hackers, de delincuentes informáticos. Pero tal vez debemos iniciar por cambiar lo que entendemos por esta palabra. Un hacker es una persona profundamente apasionada por lo que hace, que trabaja no solo por necesidad o por obligación, sino por un deseo intrínseco de aprender, crear y explorar. Este impulso nace de la curiosidad y del placer que se obtiene al enfrentarse a desafíos a resolver problemas. Esta pasión se refleja en la manera en que los hackers abordan cualquier campo de interés, no solo la programación o la tecnología. Un hacker puede ser como un artesano, quien se dedica a su oficio no solo para generar capital, sino por la satisfacción de crear algo valioso y original. En este sentido, el hacker es alguien que valora el proceso de creación y está comprometido con la calidad y el cambio. Los hackers ven su trabajo como una forma de expresión y exploración. No se conforman con simplemente hacer algo que funcione. Buscan perfeccionarlo, personalizarlo y hacerlo propio. Los hackers son personas comprometidas con la libertad, la de modificar y mejorar el trabajo de otros y de compartir sus conocimientos y creaciones. Los hackers creen en el poder de la colaboración y el intercambio abierto de ideas. Los hackers son personas que enfocan su hacer de manera no convencional, desafiando las normas establecidas
y promoviendo nuevas formas de pensar y hacer. Los hackers no aceptan las limitaciones sin cuestionarlas. Buscan constantemente formas de superar barreras y cambiar el mundo a su alrededor. ¿Les aliens son hackers? Crypto es una caja de herramientas que permite pensar y crear yo te debo propios, sin necesidad de tener árbitros fiscalizando todos los movimientos. Crypto es la manera de hackear el sistema económico creando sistemas propios que necesitan fuertes lazos comunitarios para existir. Comunidades que establecen reglas propias de intercambio y que respondan a las necesidades reales de cada red de personas. Crypto tiene la potencia de permitirnos imaginar nuevas lógicas de intercambio. Una cosa son las ideas, otra la forma en que se implementa esta herramienta. Cuando hablamos de cripto, inmediatamente vinculamos la idea con sistemas digitales, pero tal vez podemos pensar en desconectar los computadores y jugar con esas ideas de otras maneras, que no necesiten exclusivamente electricidad para funcionar. Preparémonos para la siguiente gran tormenta solar. Seguro será como la Carrington en 1859, que según dicen los mitos urbanos, hicieron que las líneas del telégrafo brillaran en rojo sobre la negra noche hasta que se incendiaron. O en 1921, cuando por 3 días el metro de Nueva York se detuvo porque se iniciaron fuegos en muchos circuitos eléctricos. O la de 1972, que detonó miles de minas en la costa de Vietnam. O tal vez como la de 1989, cuando Quebec se quedó sin energía eléctrica por 9 horas. Seguro será como la de 2022, en la que 40 de los satélites de Musk perecieron. Podemos llevar las cuentas en uno o varios cuadernos, emitir nuestras propias monedas, establecer formas de compensación del trabajo. No pretendemos cambiar todo el sistema económico mundial. Esa es una tarea fútil, que nos excede en recursos, tiempo y francamente no la podemos llevar a cabo. Pero sí está en nuestro poder hacer cambios a pequeña escala. Grupos de amigues, grupos de artistas, de curadores, de montajistas, que de alguna manera se conectan entre ellos y permiten que circule valor entre comunidades. ¿Cómo hacerlo? Nosotras no tenemos la respuesta. Para eso estamos acá. Necesitamos escuchar voces, ideas, opiniones para crear esta nueva máquina. Una máquina que nos permita estar juntas, un artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza, un conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado, o un agregado de diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo. De cualquier manera, una máquina que no sea una caja negra. Permítanme explicarme. En el universo de las ciencias de la computación, un sistema puede entenderse en términos de entradas, procesamiento y salidas. Una caja negra es como la caja del mago en la que entra un conejo. Algo sucede en su interior y cuando vemos el resultado de la operación, el conejo ya no está. Únicamente el mago conoce el secreto de su caja negra. Para nosotros, simplemente es el artificio que nos permite la magia. Nos enfrentaremos a estas cajas a diario, cada vez que nos referimos al algoritmo de Instagram, Google, Twitter o alguna de estas redes sociales digitales que usamos en el cotidiano. Estamos pensando en esa caja que procesa la información y nos entrega algo sobre lo que no tenemos control alguno. Sobre todo, no podemos saber cómo funciona. Son secretos guardados por las compañías que los fabrican y en la última instancia son los responsables de la extracción de capital de los usuarios y la generación de riqueza para los accionistas de estos conglomerados. Nosotras no creemos en cajas negras, únicamente nos gusta el black box, con quienes bailamos desde los 90s. La máquina que imaginamos es una caja transparente que permita a cualquier alien entender qué sucede en su interior, estudiarlo, fiscalizarlo y mejorarlo. Es una herramienta para la comunidad.
no para acaparar. Recuerden, nosotras no creemos en la especulación. Nuestro corazón está más cerca de la redistribución. Tal vez sí tenemos herramientas propias de intercambio, nuestro propio sistema económico. Podemos establecer comunidades en las que el fruto de nuestro hacer genere el valor simbólico al que estamos acostumbradas, pero también se transforme en valor de cambio. ¿Cómo? Ni idea. Para eso estamos acá juntas. Una comunidad que esté unida por la participación activa en ella, donde el derecho de pertenencia se encuentre vinculado a la contribución de trabajo, claramente reconocido, no a comprar una participación para estar en ella. Tal vez podamos establecer una comunidad donde los medios de producción no estén bajo el control de unos pocos. Un sistema donde se mutualicen todos los instrumentos de producción y que las rentas que se generen formen parte de un fondo mutuo que se distribuye entre todos los miembros. Donde todas podamos participar y producir en igualdad de condiciones, con un sistema de soporte que permita la transferencia de conocimientos y habilidades para que otras personas puedan desarrollar nuevas habilidades y contribuir a la red con su producción. Que tenga un mercado propio, con sus reglas claras, que permita crecer a cada participante de esta red y por lo tanto a toda la comunidad. Nos hemos acostumbrado rápidamente a la forma en que el capital ha adaptado y explotado las tecnologías digitales para reforzar las estructuras de poder existentes. A pesar de que Internet y las tecnologías de la información tienen el potencial de ser herramientas de liberación y democratización, en la práctica han sido capturadas por grandes corporaciones que monopolizan los medios de producción digital. El régimen de propiedad intelectual sobre el que se sustenta el negocio de las empresas que controlan el mercado de las industrias digitales es otra de las herramientas de explotación que perpetúan la desigualdad. En lugar de incentivar la innovación y la creatividad, la propiedad intelectual bloquea el acceso al conocimiento y restringe la libertad de los humanos. Debemos abolir los modelos de propiedad intelectual en favor de un modelo en el que el conocimiento y la cultura sean bienes comunes, accesibles para todos. Debemos cambiar el copyright por un modelo que nos permita la libre distribución y modificación del conocimiento que generemos, de estas nuevas versiones derivadas que mantengan las mismas libertades, promoviendo de esta manera una economía del conocimiento más equitativa y colaborativa. Un sistema económico en el que los trabajadores poseamos y controlemos los medios de producción, utilizando redes distribuidas y no centralizadas para colaborar y compartir recursos, en lugar de depender de grandes plataformas corporativas. Podemos crear nuestras propias infraestructuras y redes autónomas que sean controladas democráticamente por les aliens. Una serie de plataformas alternativas que no estén motivadas por el lucro, sino por las necesidades y el bienestar de les aliens, de propiedad colectiva, teniendo el control sobre su funcionamiento y desarrollo, diseñadas para resistir la captura de las corporaciones y asegurando que los beneficios generados por las plataformas se distribuyan de manera justa entre todos les aliens. Tal vez, si controlamos las redes y los medios de comunicación, podemos desafiar el poder del capital e intentar construir una sociedad más justa. Podemos imaginar unas herramientas tecnológicas que no sean una herramienta de opresión o alienación, sino que construyan una oportunidad para la emancipación. Les aliens podemos utilizar la tecnología para desafiar las estructuras de poder y crear nuevas formas de existencia y resistencia que nos permita subvertir los sistemas de dominación. Podemos establecer una política de coalición en la que diferentes grupos pueden unirse en torno a intereses comunes sin necesidad de compartir una identidad esencial. Les aliens, con sus identidades múltiples y fragmentadas, posibilitan la creación de alianzas flexibles y temporales que permitan que personas con diferentes experiencias y perspectivas trabajen juntas para enfrentar problemas compartidos, sin necesidad de conformarse a una identidad homogénea. Una manera de hacer política que sea un proceso dinámico en constante cambio. Olvidémonos de tener líderes carismáticos o una única ideología dominante. Imaginémonos un liderazgo distribuido
y un sistema que nos permita tomar decisiones más horizontalmente, donde diferentes voces y perspectivas pueden ser escuchadas y valoradas. Juntas podemos imaginar y pensar cómo hacemos resistencia hoy. Nosotras no creemos en cripto. Dudamos de Satoshi Nakamoto, pero creemos que algunas de sus ideas merecen nuestra energía de pensamiento. Ponemos en duda la necesidad de tener siempre un intermediario que verifique que todo funciona bien. Dudamos en los sistemas centralizados. Nos interesa la transparencia y la confianza que genera tener un libro mayor público donde todas las transacciones quedan registradas. Dudamos de las pruebas de trabajo y de las pruebas de estado, pero creemos que la comunidad debe estar de acuerdo para validar las transacciones. Creemos que la misma comunidad debe regularse, que debe permitir la transferencia de diferentes tipos de valor sin intermediarios. Creemos que deben existir incentivos para participar en esta comunidad. Creemos que debemos juntarnos para crear nuevas formas de hacer. Aliens de todos los países, unidos. ¿Preguntas? ¿Qué? Hay varias posibilidades, pero bueno, digamos yo me puse como, más que la tarea, hace rato encontré un libro del que les voy a leer unos pedacitos y a mí sí me gustaría que pues igual pudiéramos discutir un poco al final. Por eso pues hoy vino este amiguito que no sé si se acuerden, que pues digamos que es un alien pero bastante diferente al que creo que todos tenemos como en la imaginación. Entonces pues algo que pasó es que dentro de este libro hay varias cosas, unas que se unen a lo que estaba un poco mencionando María Adelaida, y el libro se titula Los extraterrestres en la historia. Entonces hay este primer pedacito, que con eso voy a empezar. El concepto de una historia cerrada es relativamente reciente, y por historia cerrada se entiende aquella cuyos acontecimientos aparecen como provocados por causas naturales o por causas humanas. Durante casi todo su pasado, la humanidad creyó que intervenían también en la historia causas exteriores, tales como demonios, seres sobrenaturales, dioses y finalmente Dios. Al llegar el siglo XIX, parece que empezó a imponerse el concepto de una historia sin intervención exterior y cuya causalidad se limita tan solo a nuestro planeta. Entonces, parte de lo que justamente yo pensaba en relación a les aliens y a un problema que creo que es pues también más gordito en relación a todo lo que nos acontece un poco como artistas, es el mismo problema de la creación. Entonces yo me relacionaba o pensaba en cómo la creación o la manera en que nosotros hacemos, pues en este caso la arte, un poco de dónde venía, o si el alien realmente, más que nosotros, por no compararnos con la humanidad, era una especie de parásito que aún no conocemos, que es como el origen de los aliens, que viene de un huevo, luego un poco como que se encripta además en otro cuerpo y de ahí un poco venía la creación. Entonces, a mí eso me empezó a causar un montón, digamos, como de preguntas en relación a cómo es que nosotros creamos, o de dónde viene eso, o si es parecido a Dios, o si, digamos, como somos tan humanizados y tan terrenales, todo tiene que estar un poco puesto sobre este lugar, o
la manera en que usamos los mismos materiales devienen ya de la obligación de que tenemos que usar esto para poder hacer las cosas. Entonces yo, digamos que en mis elucubraciones, empecé a pensar y un poco hablando con Gabriel y María Adelaida, empecé a pensar un montón en justamente si al inventarse uno como un método, un modelo, no solo de educación, sino de la manera en que uno a veces termina inventando o creando como sistemas para hacer las cosas que quiere hacer, empezaba a meterse un poco en un problema alienígena. Entonces pasó otra cosa, y es que en el libro me encontré una cosa muy divertida, que les voy a leer un pedacito, que se llaman Los Niños Verdes. Y dice así: una tarde de agosto de 1887, cerca de la población de Banjos, en España, unos trabajadores del campo vieron salir de una gruta a dos muchachos, un chico y una chica, cuyos vestidos eran de un tejido desconocido por ellos, y cuya piel tenía el mismo verde de las hojas de los árboles. Esto sería un buen principio para una novela de ciencia ficción. Pero el hecho es absolutamente cierto. Los muchachos se expresaban en un idioma desconocido. Especialistas llegados de Barcelona trataron en vano de identificar este idioma y de analizar el tejido de los vestidos. Entre aquellos, un sacerdote, versado en idiomas extranjeros, tampoco consiguió identificar el que utilizaban los muchachos. Fueron entregados al juez de paz local, Ricardo del Calno. Este trató de quitarles el color verde, que eso es bien artístico, pero no se trataba de un maquillaje, sino de la verdadera pigmentación de su piel. Se vio que las caras de los muchachos ofrecían ciertos rasgos negroides. Y ahí va lo del sur global un poco. Vamos a ver. Pero los ojos, más bien de tipo asiático. Los tenían en forma de almendra. Durante 5 días se les ofrecieron los más distintos alimentos, pero los rehusaron todos. Finalmente, les presentaron judías verdes y aceptaron comerlas. El chico, muy debilitado, murió. La muchacha le sobrevivió. El color de su piel fue atenuándose hasta llegar a ser el normal de un ser de raza blanca. Aprendió un poco de español y trabajó como sirvienta en casa del juez. Cuando se le interrogó, sus declaraciones acentuaron el misterio. Describió el país de donde venía, un país sin sol, en el que reinaba un crepúsculo permanente. Este país estaba separado por un ancho río de otro país luminoso, alumbrado por el sol. Súbitamente se produjo un torbellino acompañado por un ruido terrible, que arrebató a ambos muchachos y los depositó en la gruta. La muchacha sobrevivió aún 5 años, para morir después. Cuando leí esto, me causó sensación bastante particular, como 2 cosas. Una era el hecho de tratar, y pues ya ahí empezaba como mi imaginación, de pensar en estos señores tratando de quitarles el color de la piel, como restregándoles hasta pues más no poder. Pero también pensaba como en lo absurdo de buscar como la manera de entenderlos. Y entonces buscar a los traductores, a los letrados, y que realmente el problema como de la creación terminaba no siendo una cosa que simplemente iba un poco a que la caja no fuera negra, como decía Gabriel, y era que justamente qué era lo que nosotros estábamos buscando o estamos buscando cuando creamos para tratar de entender las cosas. Y por eso mismo vuelvo a que
que creo que justamente la manera puede ser más de encontrar estrategias o nuevos sistemas o abrirse como a, justamente como a mundos mucho más transparentes, mucho más abiertos, mucho más dementes, mucho más arriesgados y un poco más despegados pues de todo lo que pues, somos. Y en esa manera creo que también como un poco volviendo al baño seco y a esa producción pues de las bacterias y de algo que digamos rompe como, o sea que a la final sí termina rompiendo como muchos de los ciclos a los que estamos digamos como acostumbrados. Entonces parte como de mi entendimiento como frente a los aliens sí creo que tiene que ver justamente con buscar como nuevos, sí, como nuevas formas de creación. Y ya.